Turquía confirma la pérdida de contacto con un avión que transportaba al jefe del ejército de Libia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una noticia impactante que ha generado conmoción internacional: la pérdida de contacto y posterior accidente de un avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del Ejército de Libia mientras regresaba de una visita oficial a Turquía. Se trata de un hecho grave, con consecuencias que van mucho más allá de una tragedia aérea, ya que involucra a una figura clave del entramado militar y político de Libia, en un contexto regional extremadamente sensible. En este vídeo vamos a repasar qué fue lo que pasó, quién era el alto mando militar que viajaba en la aeronave, qué se sabe hasta ahora del accidente y por qué este suceso puede tener un fuerte impacto geopolítico. ¿Qué fue lo que sucedió? El martes 23 de diciembre de 2025, el gobierno de Turquía confirmó oficialmente la pérdida de contacto con un avión privado que había despegado desde Ankara con destino a Trípoli, la capital de Libia. A bordo de la aeronave viajaba el general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Libia, acompañado por otras 4 personas, entre ellas oficiales y asesores militares de alto rango. Según la información difundida por las autoridades turcas, el avión despegó del aeropuerto de Esenboga alrededor de las 8:10, hora local. Todo transcurría con normalidad hasta que, aproximadamente 40 minutos después del despegue, se perdió completamente la comunicación con la aeronave. En un primer momento, el comunicado oficial hablaba únicamente de una pérdida de contacto, lo que abrió una etapa de incertidumbre y especulación. Sin embargo, con el correr de las horas, las autoridades confirmaron el peor escenario: el avión se había estrellado. Los restos de la aeronave fueron localizados en una zona rural cercana a la localidad de Kesikabak, al sur de Ankara, dentro del distrito de Aymana. Con este hallazgo se confirmó que no hubo sobrevivientes. ¿Quién era el general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad? El general al-Haddad no era un militar más. Se trataba del principal jefe militar de la parte occidental de Libia y una de las figuras más influyentes dentro del gobierno de unidad nacional, el ejecutivo reconocido por la comunidad internacional. Desde hace años, al-Haddad desempeñaba un rol clave en los intentos por reorganizar y unificar las fuerzas armadas libias, un objetivo extremadamente complejo en un país que permanece fragmentado política y militarmente desde la caída del régimen de Muammar el-Gaddafi en 2011. Durante su visita a Turquía, el general había mantenido reuniones de alto nivel con las principales autoridades militares turcas, incluyendo al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor. El viaje tenía como objetivo reforzar la cooperación estratégica, el apoyo militar y la coordinación entre ambos países. Su muerte representa un golpe muy duro para la estructura militar del gobierno libio y deja un vacío difícil de cubrir en un momento delicado para la estabilidad interna del país. ¿Qué se sabe sobre el accidente? El avión siniestrado era un jet ejecutivo Dassault Falcon 50, una aeronave utilizada habitualmente para vuelos oficiales y de largo alcance. De acuerdo con la información preliminar brindada por el ministro del Interior de Turquía, antes de perder completamente el contacto, la tripulación habría emitido una señal de emergencia solicitando regresar y realizar un aterrizaje de urgencia en la zona de Aymana. Minutos después de esa señal, toda comunicación se interrumpió. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, con la participación de equipos especializados, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. Finalmente, los equipos de rescate localizaron los restos del avión en una zona de difícil acceso, confirmando que la aeronave se había estrellado violentamente. Todas las personas a bordo fallecieron en el impacto. Entre las víctimas se encontraban oficiales de alto rango y personal que acompañaba al jefe militar libio, aunque la identidad completa de los fallecidos aún no ha sido confirmada oficialmente por todas las autoridades. Contexto geopolítico y consecuencias. Este hecho no puede analizarse solo como un accidente aéreo. Ocurre en un contexto geopolítico muy sensible. Turquía es uno de los principales aliados del gobierno de unidad nacional de Libia y mantiene desde hace años un rol activo en el país, con apoyo político, asesoramiento militar y presencia estratégica limitada. La muerte del jefe del Estado Mayor libio puede alterar el equilibrio interno del poder militar en Libia, reactivar tensiones entre facciones rivales y generar incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos alcanzados en los últimos años. Desde Trípoli, el primer ministro libio expresó su profundo pesar por la tragedia y llamó a la calma, subrayando la necesidad de mantener la cooperación con Turquía para esclarecer las causas del accidente. Este suceso se produce, además, pocos días después de que Turquía decidiera extender su despliegue militar en Libia por 2 años más, lo que demuestra la relevancia estratégica del vínculo entre ambos países y amplifica el impacto político del accidente. Por el momento, la investigación continúa. Las autoridades turcas trabajan para determinar las causas exactas del siniestro. Las primeras hipótesis incluyen una posible falla técnica,
pérdida de control de la aeronave o problemas graves en los sistemas de comunicación, pero todavía no hay conclusiones oficiales. Lo cierto es que la muerte del jefe del ejército de Libia marca un antes y un después en el escenario político y militar del país, y podría tener repercusiones importantes en toda la región. Si te interesan las noticias internacionales explicadas en profundidad, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este hecho puede cambiar el rumbo del conflicto y la estabilidad en Libia?